Jueves 1 de octubre del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Hoy es el Día del Periodista y les damos un saludo a todas esas mujeres y varones que cumplen una noble labor de informar con la verdad. Comenzamos esta edición con nuestros titulares. Presidente Martín Vizcarra asegura que garantizará integridad y transparencia de elecciones 2021. Jurado Nacional de Elecciones recuerda que candidatos que entreguen dádivas pueden ser excluidos de los comicios. Partidos políticos tendrán hasta el 16 de octubre para dar información financiera de sus campañas electorales. El presidente Martín Vizcarra indicó que en los 10 meses que le quedan de mandato buscará garantizar la integridad y transparencia de las elecciones generales 2021, reducir los índices de la pandemia e impulsar la reactivación económica. Veamos y escuchemos. A 10 meses de abandonar la casa de Pizarro, el presidente de la República, Martín Vizcarra, planteó una serie de ejes en los que se enfocará durante esta última etapa de su mandato. En los 10 meses que restan del mandato tenemos una importante agenda por desarrollar. Contener la pandemia, inmunizar a nuestra población apenas esté lista la vacuna, impulsar la reactivación, generar empleos, garantizar elecciones libres y transparentes y mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Señaló respecto a la reforma política que se han realizado importantes avances. Entre ellos, destacó la aprobación de la paridad y alternancia. Estamos comprometidos con la agenda de las mujeres, no solo en temas de representación, sino también en temas de igualdad de género, cierre de brechas y lucha contra la violencia. Mujer, tu lucha es nuestra lucha. Asimismo, también que quedan pendientes algunas reformas como la eliminación del voto preferencial y la inmunidad parlamentaria. La reforma política debe mantenerse en la agenda nacional. Es un tema sobre el cual deberán pronunciarse los candidatos para las próximas elecciones. La reforma política es fundamental para que otros ámbitos de la vida pública puedan mejorar. El presidente Vizcarra indicó que hoy inicia la fase 4 de la reactivación, la cual busca mejorar la productividad, cuidar la economía y generar mayor empleo. Los candidatos que entreguen dádivas pueden ser excluidos de las elecciones del 2021, según establece un reciente reglamento publicado por el Jurado Nacional de Elecciones. Los candidatos que entreguen o prometan dádivas de manera directa o a través de terceros serán pasibles de drásticas sanciones que pueden ir hasta la exclusión de las elecciones generales del 2021. En ese sentido, el reglamento sobre conducta prohibida en propaganda electoral no permite la entrega de dinero, regalos, alimentos, medicinas y otros objetos. Se considera infracción si la entrega de la dádiva supera las 2 UIT, es decir, 8.600 soles. Será el jurado electoral especial correspondiente quien procede a determinar la infracción y, de ser el caso, impone la sanción de exclusión inmediata del candidato. Cabe señalar que la resolución del caso puede ser apelada dentro del plazo de 3 días calendario posterior a la notificación. No obstante lo que se resuelva del recurso de apelación, no procede la interposición de un recurso impugnatorio. El reglamento también refiere que la sanción de exclusión inmediata o por reincidencia puede ser impuesta solo hasta 30 días antes del proceso electoral, que según el cronograma es el 12 de marzo de 2021. Es importante recordar que de acuerdo al reglamento, el Jurado Nacional de Elecciones puede disponer la remisión de los actuados al Ministerio Público. La OMPE comunica a los partidos que tienen hasta el 16 de octubre para entregar información financiera de sus campañas electorales en elecciones congresales 2020.
La OMPE fijó como fecha límite el próximo 16 de octubre para que las organizaciones políticas presenten la información financiera de sus campañas correspondientes a las elecciones congresales realizadas este año. Como se recuerda, el plazo inicial para la entrega de esta documentación era el 31 de marzo pasado, pero la fecha fue suspendida por la declaratoria de estado de emergencia a causa de la pandemia. Por otro lado, se fijó también el 16 de enero de 2021 como fecha límite para la presentación de información financiera anual correspondiente al año 2019 que deberán efectuar las organizaciones políticas. Según el dispositivo, el periodo que comprende la información financiera anual es el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. La nueva fecha límite para la entrega de esta información se debe a la suspensión del plazo desde el 16 de marzo, también por la declaratoria del estado de emergencia. Por otro lado, les contamos que hoy la Oficina Nacional de Procesos Electorales inicia la venta de kits electorales para la recolección de firmas con miras al proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades a celebrarse en el año 2021. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones postergó por 4 meses el proceso de consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades regionales y municipales, que estaba previsto para el 13 de junio del 2021, debido a su proximidad con las elecciones generales del próximo año. En consecuencia, dicha consulta popular se celebrará ahora el 10 de octubre del 2021. Como parte de este proceso, la OMPE suspendió hasta hoy la expedición y venta de kits electorales destinados a la recolección de firmas de adherentes para el ejercicio de los derechos previstos en la Ley de Participación y Control Ciudadanos, teniendo en cuenta que la recolección de firmas de adherentes se desarrolla a través del acercamiento social entre los promotores y la ciudadanía, lo cual podría generar la propagación de la COVID-19. Los kits electorales permiten la posibilidad de participar en el ejercicio de los derechos de revocatoria, referéndum, formación de leyes, entre otros. Según el cronograma electoral elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones, la fecha límite para la renuncia y retiro de candidatos para las elecciones generales será el próximo 10 de febrero. El Jurado Nacional de Elecciones estableció como fecha límite para la renuncia y el retiro de candidatos el 10 de febrero del próximo año, según el cronograma electoral publicado en el Diario Oficial El Peruano. En ese sentido, la resolución establece los hitos que corresponden a las actividades comprendidas en las etapas previas del proceso electoral, siendo necesario incorporar la fecha límite para el retiro de fórmulas y listas de candidatos, así como para las renuncias de estos. Como se recuerda, el 11 de abril del 2021 se desarrollarán las elecciones generales en las que participarán 25.278.954 electores, según el padrón electoral aprobado. En estas fiestas democráticas, los ciudadanos habilitados para sufragar podrán elegir al presidente de la República, vicepresidentes, así como a los integrantes del Congreso y Parlamento andino. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, indicó que hará una reingeniería al interior de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del ente electoral. Veamos. En el marco de las elecciones generales 2021, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, afirmó que el cambio normativo comicial representa una gran oportunidad para mejorar los estándares de los procesos electorales. Indicó que es necesario tener una gerencia de supervisión de fondos partidarios sólida. Además, señaló que trabaja con asistencia técnica internacional para mejorar este órgano de la OMPE. Respecto a las elecciones internas, informó que el 29 de noviembre realizarán 24 elecciones en simultáneo, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales se encargará de implementar los 7 protocolos sanitarios. Más de 1,5 millones de ciudadanos afiliados a partidos políticos ejercerán su derecho de votación, de acuerdo a la modalidad de democracia interna que elijan las agrupaciones políticas, refirió Corbeto. Además, sostuvo que durante este proceso electoral interno no se utilizará el voto electrónico, debido a aspectos técnicos y de tiempos que la pandemia no permite superar.
Es momento de conversar con la doctora Jessica Clavijo, y es la directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Con ella vamos a hablar sobre el formato único de declaración jurada de hoja de vida de candidatos para las elecciones generales del 2021. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Paloma. Como siempre, gustosa de poder acompañarlos en JNTV, sobre todo en un tema tan importante como es la declaración jurada de hoja de vida. Así es, doctora, y nos gustaría que nos comente cuáles son estas modificaciones que se ha dado a esta declaración jurada de hoja de vida. Bueno, la declaración jurada de vida es un instrumento que ya hace muchos años se encuentra inserto en la normativa nacional y ha tenido diferentes cambios, modificaciones que se han dado a lo largo de estos años. Incluso se han aumentado algunos rubros, pero todo esto con el afán de poder tener espacios suficientes, características adecuadas en el formato para que los candidatos puedan consignar la información que es requerida por ley. Esta información que se declara por parte de los candidatos al electorado es información que está establecida en la normativa electoral, no es información que de manera arbitraria solicite el organismo electoral, sino que está establecida ya dentro de los parámetros generales que establece la Ley de Organizaciones Políticas en el artículo 23. Así, los candidatos presentan sus declaraciones juradas a la organización política de manera inicial, porque la presentan en el marco de las elecciones internas, en el ejercicio de la democracia interna. La presentan a la organización política y posteriormente son ingresados al sistema del Jurado Nacional de Elecciones, por lo cual habilita toda una plataforma que aloja esta información. Doctora, ¿cómo se hace el llenado de este formato único de declaración jurada de hoja de vida y a través de qué medios se hace llegar al Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones va a habilitar una plataforma para que se ingrese el registro de la inscripción de los candidatos. Parte de estos documentos que se presentan tienen que ver con el formato único de declaración jurada de hoja de vida. Para esto ya el organismo electoral ha aprobado la resolución 310-2020-JNE, que justamente establece ya esta última versión del formato de declaración jurada de vida. Y no sé si te gustaría que podamos ir viendo cada uno de los rubros. Claro que sí, doctora, vamos a revisarlo, ya lo tenemos en pantalla en este momento y vamos a ver punto por punto. El primer punto son los datos personales de los candidatos. Así es, en el primer rubro, que es de datos personales, lo que se debe informar aquí es los datos o las generales de ley que tiene cada uno de los ciudadanos, por ejemplo, el DNI, apellido paterno, materno, nombre, sexo, el lugar de nacimiento, el lugar de domicilio, además también detalles de su postulación, como son la organización política por la que postula, el cargo al que postula y la circunscripción según el cargo que postula, la región, distrito, provincia. Claro, esta hoja de vida está diseñada para que pueda ser utilizada en los diferentes procesos electorales. Claro que sí. En el segundo rubro, doctora, se habla de la experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones. Así es, en este rubro lo que se debe consignar es la información del candidato, pero de los últimos 10 años. Podría incorporar mayor información, pero lo que exige el formato es que se ingrese información de los últimos 10 años hasta un máximo de 5 registros, ¿no? Esta información siempre se ha consignado, es decir, establecía un margen para poder ser declarada, y lo que podemos nosotros hacer es inicialmente tener mucho cuidado con este enunciado. Dice, ¿tengo información por declarar? ¿Sí o no? Sí tengo, no tengo. Cuando yo marco no tengo es porque no es que esté omitiendo información, lo que estoy haciendo es ya declarando que no hay ninguna información que deba declarar al organismo electoral. Eso implica ya una acción, el establecer que no hay información por declarar, lo cual podría ser una falsedad si realmente hay datos que debieran consignarse. Si ya marco la opción sí tengo, es que se activan los recuadros que se encuentran más abajo, que tienen relación con el nombre del centro o la institución o la entidad en la cual he prestado servicios, el oficio, ocupación, profesión, el rubro de la empresa, la dirección y desde qué año hasta qué año es que presté servicios, así como el detalle de dónde se encuentra ubicada, país, departamento, provincia y distrito. Doctora, en caso el candidato tenga que registrar más de 3 o 4 experiencias laborales, ¿qué es lo que tendría que hacer? El formato le va a ir permitiendo ir activando la cantidad de recuadros que requiera para poder registrar la información.
Perfecto. Respecto a la formación académica. El tercer rubro, que se refiere a formación académica, lo que permite es que nosotros registremos la educación básica regular, estudios no universitarios, estudios universitarios y estudios de posgrado. Recuerden que también tiene la alternativa del sí tengo o no tengo información por declarar. Mucho cuidado con eso. Al momento que uno coloca que sí tiene información por declarar, se activan justamente los recuadros, en el cual de manera muy sencilla en el primer punto de educación básica regular marcaré si cuento con ellos y si han sido concluidos, ¿no? Si han sido o no concluidos. Respecto a los estudios no universitarios, es importante señalar de que se debe precisar todo el detalle, ¿no? Por ejemplo, el nombre del centro de estudios, la carrera o el título, ¿no? Si han sido concluidos o no. Y en este rubro, como el de estudios universitarios o de posgrado, se ha incluido un espacio que dice comentario, que podría ser un espacio utilizado por el candidato para hacer alguna precisión que requiera respecto justamente a su formación académica. Listo. En el rubro número 4, la trayectoria partidaria y o política del dirigente. Así es, en el rubro 4 tenemos la trayectoria partidaria o política del dirigente, en la cual lo que debe declarar es si tiene o ha tenido cargos partidarios, ¿no? El nombre del cargo, la organización política, el periodo, porque nos da un margen desde hasta para poder consignar justamente esta información. Si de repente necesito poner en algún comentario, también el formato me lo va a permitir, ¿no? Algunas veces los candidatos indican de que si hay algún error en la hoja de vida, sea debido a que el formato no permitía hacer algunas precisiones. Hoy por hoy el formato tiene ese espacio. Esta es una novedad, en todo caso, para estas elecciones generales. Sí, es una novedad porque lo importante es que tengan todas las facilidades para poder dar información relevante y no incurrir en imprecisiones, teniendo en cuenta que además el consignar información falsa, omitir información en algunos rubros puede acarrear una sanción muy drástica, como es la exclusión de candidatos. Efectivamente. En el punto 5, doctora. En el punto 5 es un rubro que está muy relacionado al anterior. Tiene que ver con las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos regionales, ¿no es así? Y nosotros debemos declarar aquí en qué organización política yo milité, fui afiliado y a la cual yo he renunciado. Entonces debo colocar la organización política, cuándo se efectuó la renuncia y pueden precisar algún comentario de estimarlo pertinente. Respecto a la relación de sentencias que está en el rubro número 6, doctora, ¿cuáles son las precisiones que se tienen que hacer? Así es, en el caso del rubro 6 y además en el 7, porque ambos tienen que ver con sentencias, no han habido mayores cambios en relación al formato que se utilizó en las elecciones congresales y básicamente lo que se debe insertar aquí es información, por ejemplo, en el ámbito penal, del número de expediente, la fecha de la sentencia, el delito, el fallo o pena que se haya impuesto, así como la modalidad de la sentencia. Por ejemplo, si fue una pena efectiva, una pena suspendida, una reserva del fallo, es importante declararlo. Así, en el rubro 7, que tiene que ver también con sentencias, pero en el ámbito civil, lo que debe declarar el candidato son aquellas sentencias que le hayan sido impuestas en materia laboral, contractual, familia o violencia familiar. Esta información es importante que la consignen porque el organismo electoral hace el cruce respectivo con el Poder Judicial, con el Registro Nacional de Condenas para el ámbito penal y también con las Cortes Superiores de Justicia en cada circunscripción, a efectos de que los jurados electorales especiales que hacen la verificación de esta información puedan tener de primera fuente la versión actualizada de cuál es la situación jurídica de cada uno de los candidatos. Entonces es muy importante que esta información se encuentre fidedigna, que sea certera, porque además la población requiere conocer cuál es el perfil del candidato. Y un elemento, considero yo importante, es saber cuál ha sido su comportamiento en sociedad, ¿no? Tener presente cuál es la información sobre sanciones que haya impuesto el Poder Judicial, sea en el ámbito penal o también en el ámbito civil. Efectivamente, sobre todo en el marco de la transparencia. Doctora, cabe precisar que las personas que han sido sentenciadas en primera instancia por un delito doloso no podrán postular a estas elecciones y que si alguno pretende
omitir esa información, de todas formas con el cruce de información que realiza el Jurado Nacional de Elecciones va a ser detectado. Así es, los jurados electorales especiales harán en el momento de la calificación de las solicitudes de inscripción de candidatos el cruce correspondiente, porque eso ya, además de ser fiscalizado en las hojas de vida de manera previa, en la etapa de la calificación de las candidaturas, como este es un requisito, o mejor dicho, es parte de los impedimentos para postular, porque en la etapa de calificación lo que hacen los jurados electorales especiales es verificar si cumples con los requisitos y además tener claro que no estás inmerso en alguno de los impedimentos. Entonces, en esta etapa de calificación es que se deberá detectar si algún candidato cuenta con sentencia en primera instancia por delito doloso. Claro. Bien, vamos al siguiente punto, doctora, que es el número 8, en el que se detalla la declaración jurada de ingresos de bienes y rentas. Y es que aquí hay que prestar especial atención porque recordemos que en procesos pasados se han generado incluso tachas y exclusiones debido a un mal llenado de esta parte de la declaración jurada de hoja de vida. Tienes mucha razón, Paloma. Este rubro, que además no estuvo inicialmente consignado en aquellas primeras hojas de vida que presentaban los candidatos. Incluso era un rubro opcional. Después se convirtió en un rubro obligatorio. Hoy en día lo es. Y es así que lo que debe consignar el candidato en el rubro 8 es información de ingresos, bienes, rentas, consignando información del último año, ¿no? Del año anterior, es lo que establece el formato. Debe declarar, por ejemplo, su remuneración bruta anual, su renta bruta anual, ingresos que tenga el candidato y precisar de qué sector, si es sector público o privado, y consignar los totalizados. Asimismo, respecto a bienes inmuebles, declarar el tipo de bien, dónde se encuentra ubicado, es decir, la dirección, el valor del bien, ¿no es cierto? Y también este espacio está siendo modificado al incorporarle la opción de comentarios. Si hubiera algún comentario que hacer respecto a la situación jurídica, las características de los bienes, es importante que los candidatos tengan presente que podrían hacer cualquier tipo de comentario, atingencia, información adicional, completarla también en este espacio de comentarios que tiene ahora el formato de la declaración jurada de vida. Doctora, en el punto número 9 se habla sobre la información adicional, que es un punto opcional para llenar. Si podemos hablar de ejemplos que tendrían que colocar en este punto. Respecto a los rubros anteriores o información de quizás de repente otros espacios de su desempeño en sociedad que quisiera precisar ahí, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, quieren declarar que han sido presidentes de alguna asociación de vaso de leche, por ejemplo, presidentas, o que han tenido alguna actividad quizás política o en organizaciones que no han tenido un registro en el ROP, ¿no? En el Registro de Acciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, pero han tenido cierta actividad política y desean precisarlo. Es decir, es información adicional, complementaria, que si bien es cierto puede tener relación con los rubros anteriores, también puede ser un dato relevante que el candidato quisiera incorporar en este espacio para brindarlo a la ciudadanía, ¿no? Ahora, tener en cuenta definitivamente que la información que se declara en la hoja de vida debe ser veraz. Esa es la característica, que aquellos espacios que nos brinda el formato para completar información debe tener el mismo principio como base, ¿no? Que haya transparencia y que haya sobre todo veracidad en todo aquello que se declara. Esta declaración jurada de vida será ingresada en un sistema y se requerirá la firma digital para estos documentos. Doctora, brevemente para finalizar con la entrevista, si podría comentarnos qué es lo que puede ocurrir con un candidato que miente o no declara información veraz dentro de esta declaración jurada de hoja de vida. Bueno, la sanción es drástica porque al incorporarse información falsa o en todo caso encontrarnos en el supuesto de que ha omitido información podría llegar a la exclusión del candidato, es decir, los jurados electorales especiales podrían excluir a ese candidato que se encuentra en contienda electoral. Esto no afectaría a la lista porque irían las listas incompletas, ¿no? Si esta lista ya ha sido admitida. Pero es importante recordar que la labor que hacen los jurados electorales especiales está orientada a poder asegurar que la ciudadanía pueda revisar las hojas de vida
para que haya información veraz que es proporcionada al ciudadano. Finalmente, este es un formato que se presenta a la administración electoral, pero es información que es replicada a la población, al electorado que necesita tener, además de un voto informado, un voto meditado hacia las elecciones del bicentenario de nuestro país. Es ahí donde radica su importancia. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de JNI Noticias. Gracias a ustedes, hasta pronto. Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos con más. Bien amigos, atentos con esta información porque el segundo bono universal se entregará desde el próximo 10 de octubre. Más detalles en la siguiente nota. El premier Walter Martos reveló que el cronograma de pagos para el bono universal que otorga el Estado inicia el 10 de octubre y se extiende hasta diciembre. Dicho subsidio se realizará por medios electrónicos. Serán 760 soles que se entregarán a los beneficiarios e impactarán en 8.6 millones de familias peruanas que sufren actualmente ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Aproximadamente 25 millones de ciudadanos podrán acceder a este apoyo, el cual asciende a 6.600 millones de soles. El presidente del Consejo de Ministros dijo que en base a la experiencia han saneado todas las planillas y trabajado conjuntamente con el RENIEC para consolidar padrones actualizados. Las Fuerzas Armadas combatieron la pandemia desde el inicio y la mujer militar enfrentó distintos retos para cumplir el trabajo encomendado. Veamos su encomiable labor en estos tiempos. La pandemia llegó inesperadamente al país y desde esa fecha solo hemos intentado hacerle frente a diario. En esa lucha el ejército peruano desempeña un rol importante y la mujer militar y policial ha sido protagonistas de este gran esfuerzo. Retos van desde los más simples hasta creo los más complicados. Pero para nosotras, mujeres, el reto creo que ha implicado mucho más desgaste ha sido el compartir el rol de madre y también militar. Porque si bien cuando no había pandemia nos partíamos en dos para cumplir las responsabilidades de madre, esposa y la parte militar, cuando vino la pandemia, recuerda que hay muchos hogares que son monoparental, ¿no? Es decir, la madre sola y los niños, y que comúnmente antes los dejaban a cuidado de una persona, pero ya ahora no se podía dejar entrar a esa persona por el hecho que el virus entraba también a casa. El otro detalle fue que tenemos parejas que los dos son militares, y cuando toca patrullar y cumplir las responsabilidades, los dos salen a asumir esta misión. Entonces había que, se tuvo apoyo del comando en el hecho de que uno de ellos intermitentemente, de manera alternada, podía trabajar teletrabajo y el otro sí en cumplimiento de sus responsabilidades en tiempo total, ¿no? Si tú hacías el patrullaje y regresabas a casa, exponías a tu familia, y muchas de ellas tienen a sus padres y tienen a niños pequeños. Entonces ese había sido el primer obstáculo. El otro fue cumplir los retos del liderazgo. ¿No? El liderazgo de estar al mando de una patrulla, que muchas o algunas de ellas han estado asumiendo este reto, estar en contacto con la comunidad y sobre todo estar expuestas, ¿no? Para valorar el esfuerzo de la mujer en esta labor, el Ejército del Perú realizó el primer Seminario Internacional Mujer, Retos y Proyección frente a la COVID-19. Es la primera vez que nuestra institución tutelar realiza un evento de este tipo, realzando el trabajo en equipo y organizado, abordando la encomiable labor de la mujer y su desarrollo, a la vez los retos y desarrollo que afrontan en este contexto. Están girando la mirada hacia la labor que realizamos, y esta labor para muchos que dicen que es nuestra obligación, es cierto, es nuestro deber. Y como lo dijo nuestro patrono, el coronel Bolognesi, tenemos deberes sagrados que cumplir y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho. Ahí estamos también nosotras formando parte de esta fuerza que es Ejército. El primer seminario internacional contó con la participación de la ONU y representantes civiles y militares de los países de Estados Unidos, Francia, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, entre otras personalidades internacionales. Así también las ministras de la Mujer, Defensa y Salud.
Con esta iniciativa se busca resaltar el rol de la mujer en esta crisis sanitaria mundial y su gran apoyo en la misma. Hoy la Ley de Trabajadores del Hogar fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, la misma que establece que el sueldo por este servicio no puede ser menor al mínimo legal. Veamos los detalles a continuación. El presidente de la República, Martín Vizcarra, promulgó la Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, aprobada hace unas semanas en el Pleno Mujer del Congreso de la República y hoy publicado en el Diario El Peruano. Según la nueva ley, el trabajo doméstico puede realizarse con residencia en el lugar o sin residencia en este. Depende del acuerdo entre la persona trabajadora del hogar y la parte empleadora. Además, establece que los contratos laborales para el trabajo doméstico deben celebrarse por escrito, con duplicado y registrado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo no mayor de 3 días hábiles, e impone el mínimo de 18 años para ejercer esta labor. Asimismo, el sueldo de los trabajadores del hogar no deberá ser menor al sueldo mínimo por una jornada de 8 horas diarias y 48 semanales. Los trabajadores y trabajadoras del hogar también tendrán derecho a percibir las gratificaciones de julio y diciembre, así como el pago completo de la compensación por tiempo de servicio. En Virú, las autoridades continúan mejorando la infraestructura sanitaria para hacer frente a la COVID-19. Este informe es gracias a nuestro canal aliado TV Cosmos de Trujillo. El alcalde de Virú, Andrés Chávez, si bien aplaude la inauguración de la Villa E-Salud Virú, centro de atención COVID-19, que cuenta con 40 camas de hospitalización, espera que el presidente Martín Vizcarra cumpla con lo prometido y se gestione lo antes posible la construcción del hospital Minsa en esta provincia. Todo ese ambiente, ¿no? Pero ya está listo y acondicionado para estar en funcionamiento. Eso es las versiones que lo han dado los mismos representantes de salud. Bueno, ese hospital era lo que usted hace tiempo pedía. Sí, claro, desde antes, ¿no? Bueno, esa es una parte de la ampliación de salud. Ahora nosotros lo que estamos solicitando es el Hospital Provincial Minsa de Virú, ¿no? Que ya se ha comprometido el presidente también acá en interno cuando recorrimos los ambientes, y bueno, acá no hizo uso de la palabra público, pero lo anunció de manera muy a la prensa. Uno de los problemas latentes también en esta provincia y que aún no se resuelve desde el 2017 es el mantenimiento de las calles, las cuales según el alcalde no han sido consideradas por la reconstrucción con cambios, y en la actualidad esas calles, según la autoridad, son un polvorín. Sí, pero lo hacemos recordar y a todos lados la opinión pública debe conocer que Virú colapsó en el 2017, ¿no? Y todo el tránsito nacional pasó por el pueblo de Virú, digamos, ¿no? Por la ciudad, pueblo, porque bueno, se está en condiciones muy paupérrimas. Y pasó el peso nacional por las calles de Virú, recordarán todos, en el año 2017. Y estamos en esa gestión también, hablamos con el ministro de Vivienda, con el mismo presidente, y bueno, hay el compromiso, esperemos de que de una vez por todas este año pues se concretice también eso, ¿no? Porque así fue el compromiso, el mismo presidente llevó a Virú cuando era ministro de Transporte, ¿no? Colapsó el puente de la Panamericana, recordarán, ¿no? Entonces... De otro lado, el alcalde espera que con el levantamiento de la cuarentena se elimine la informalidad en el transporte público y que la población cumpla con los protocolos sanitarios. Es momento de una entrevista. Vamos a conversar con la doctora Marjorie Silva Velasco, ella es la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este, y para nosotros es un placer saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, encantada. Doctora, vamos a conversar sobre la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Lima, y es que hoy se cumple un plazo importante. Coméntenos, por favor. Efectivamente, muchas gracias por la entrevista. El día de hoy estamos conmemorando un año de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Lima Este. Estamos atravesando una pandemia, son momentos muy delicados para el país, pero de todas maneras teníamos que conmemorarlo porque ha sido un cambio muy importante
la normativa procesal, en la forma como se llevan las investigaciones y los procesos acá en Lima Este en beneficio de la ciudadanía. Por eso lo estamos conmemorando. No lo celebramos como nos hubiera gustado por este momento tan triste que atravesamos, pero no podemos dejar de recordarlo porque ha sido un gran avance en cuanto a la celeridad de los procesos y la descarga procesal. Efectivamente, y nos gustaría que nos comente qué se busca con la implementación de este nuevo Código Procesal Penal en su jurisdicción. Lo que nosotros buscamos mayormente es celeridad en las investigaciones, celeridad en los procesos, respetándose todas las garantías del debido proceso, como es el derecho de defensa, una investigación justa, objetiva. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, Lima Este es un distrito fiscal muy extenso, incluso abarca parte de, totalmente, por no decirlo, de San Juan del Lurigancho, Huaycán, El Agustino, llegamos hasta Huarochirí, con 32 anexos. ¿Y qué sucede? Por eso alberga una gran población, todo este territorio, incluso San Juan del Lurigancho tiene más de 1 millón de ciudadanos que presentan sus denuncias, presentan sus investigaciones y presentan sus pedidos. ¿Y qué tenemos? Una justicia más tardía con el nuevo código, con el código anterior. En cambio, este código procesal establece procedimientos más rápidos, más céleres y más eficientes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, gracias a este código, podemos aplicar procesos inmediatos, podemos obtener sentencias condenatorias rápidas, claro, con procesos justos. La cosa es que el ciudadano vea un cambio del código anterior, del 1940, con este nuevo código, y que a pesar de la alta criminalidad que hay en Lima Este, con este código nos podemos ayudar para obtener una justicia más rápida, porque a veces la justicia que tarda dicen que no es justicia, y muchas veces lo vemos. Así es, doctora, y como usted mencionaba, Lima Este tiene una gran población y lamentablemente también un alto índice de criminalidad. Queremos saber quiénes se ven beneficiados con la aplicación de este nuevo código procesal. Bueno, especialmente se ve beneficiada la ciudadanía, pero no podemos dejar de lado que también se benefician los fiscales, los jueces. ¿Por qué? Porque nos permite que muchas veces procedimientos que tenían un largo plazo, nosotros podamos iniciarlos lo más rápido posible. Por ejemplo, a través de los procesos inmediatos, cuando tenemos ya suficientes elementos probatorios, cuando hay flagrancia, podemos directamente solicitar que se aplique este proceso inmediato. Y a través de este proceso logramos que en poco tiempo, en pocas horas incluso, se pueda expedir una sentencia condenatoria si es el caso. O de repente también podemos aplicar lo que son las terminaciones anticipadas. En fin, quiere decir que esto nos da mayor rapidez. Y lo que podemos resaltar, que muchas veces el Código de Procedimientos de 1940 fue cuestionado por cuanto no se contemplaban las garantías procesales, las garantías de la Administración de Justicia que le asiste a toda persona. Y ahora vemos, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, que estamos aplicando actualmente en Lima Este, que esas garantías están contempladas en el título preliminar. Y bueno, y las estamos aplicando con estas nuevas disposiciones, las estamos aplicando a través de todo el Distrito Fiscal de Lima Este, y también ahora están siendo aplicadas por el subsistema de violencia. Tanto que sufrimos el flagelo de la violencia en nuestro país, especialmente en Lima Este. Ustedes saben que hay una alta tasa de criminalidad en cuanto a la violencia contra la mujer y los más vulnerables en zonas como Santa Anita, zonas como San Juan del Lurigancho, El Agustino, ¿no? Casos muy fuertes, casos que nos espantan día a día, los hemos visto en esas zonas. Entonces también nos permite, como les digo, obtener sentencias más rápidas. Perfecto. Respecto, doctora, a las Fiscalías de Prevención del Delito, ¿cómo se está trabajando desde Lima Este? Bueno, gracias por su pregunta. La Fiscalía de Prevención del Delito fue un anhelo que nosotros teníamos desde hace mucho tiempo.
y la señora fiscal de la Nación, felizmente que acogió nuestro pedido y decidió implementar las Fiscalías de Prevención del Delito en Lima Este, pero primero se escogió una zona, la zona donde veíamos que había más incidencia delictiva y donde se necesitaba más en este momento lo que era la prevención del delito, porque también es nuestro deber prevenir el delito. Y están las Fiscalías de Prevención del Delito de San Juan del Lurigancho desplegadas en cada una en 3 zonas, la zona alta, media y baja, donde se están realizando continuamente, usted puede ver en las noticias, en nuestras redes sociales, cómo están realizando diversos operativos los fiscales de prevención. Están interviniendo restaurantes, locales comerciales, operativos en horas de la noche por alcoholemia, por infracción también para prevenir las infracciones de las normas sanitarias, etcétera. Pero lo más importante, debo resaltar la disposición de muchos fiscales de Lima Este, que no obstante no haber fiscalías especializadas, es decir, fiscalías de prevención en todas las zonas, sin embargo, durante la pandemia no podíamos dejar a la ciudadanía sola y ellos han estado haciendo acciones preventivas. Muchas de ellas se han visto en La Molina, en el Agustino, en Santa Anita, incluso se ha ido a los mercados, ¿no?, para ver si la gente cumple con las normas sanitarias. En La Molina se ha intervenido, se ha hecho operativos en distintos centros comerciales, donde venden comida, alimentos, todo para cautelar la salud de la ciudadanía y que se cumplan las normas, ¿no? Porque lo importante no tanto es sancionar, sino prevenir el delito. Efectivamente, qué importante lo que usted acaba de mencionar. Hay que trabajar siempre en materia de prevención. Doctora, sí, ¿podría comentarnos además en el marco de la COVID-19, aparte de la labor de prevención que se ha realizado, qué se ha implementado desde la Fiscalía que usted preside? Con mucho gusto. Bueno, nosotros durante la pandemia teníamos que elaborar un plan en que nos permita no dejar a la ciudadanía sin las armas y sin los mecanismos de poder acudir a nosotros, ¿no?, al Ministerio Público, que somos titulares de la acción penal y que tenemos que investigar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Implementamos mesas de partes electrónicas para que puedan ingresar, sea sus denuncias, sus consultas a los despachos fiscales y asimismo puedan presentar cosas urgentes que son de extrema necesidad y los fiscales puedan resolverlas. Igualmente, los turnos no han dejado de trabajar. Tenemos los turnos penales, por ejemplo, que han estado trabajando normalmente, claro, respetando las normas de bioseguridad, pero han trabajado día y noche. Han hecho los levantamientos de cadáveres, han participado en operativos, han visitado las comisarías. Entonces, hemos tratado de crear los mecanismos correspondientes para que el ciudadano pueda acudir a nosotros y que por el hecho de la pandemia y no poder desplazarse, no quiere decir que el Ministerio Público no trabaje. Nosotros también igualmente como presidencia también hemos estado alerta 24/7, como todos los fiscales, para que podamos intervenir en cualquier momento. Así lo hemos estado haciendo. Incluso también no se ha detenido nuestra labor porque hemos logrado muchas detenciones preliminares, también hemos logrado prisiones preventivas, igualmente en los casos de violencia. Entonces el Ministerio Público no ha descansado y nosotros hemos implementado los mecanismos para que la población esté cerca. Lo mismo hemos hecho con violencia. En violencia hemos implementado WhatsApp y también correo electrónico para que las personas que quieran denunciar casos y que se necesite nuestra participación con urgencia, lo presenten inmediatamente a través de esos canales y nosotros poder derivarlo a la Fiscalía de turno y puedan actuar inmediatamente, ¿no?, para evitar cualquier tragedia. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y también es importante saludar el compromiso que persiste del Ministerio Público. Gracias, doctora. No, gracias a usted. Muchas gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa aquí en JNE Noticias. Volvemos con más información.
mucha atención porque Canatur estima que el sector turismo es uno de los más afectados durante la pandemia de la COVID-19. Volvería a la normalidad en el 2025. Veamos. El presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales, indicó que la nueva normalidad para el sector la estima entre finales del 2024 e inicios del 2025. Señaló que es fundamental realizar cambios normativos para la recuperación, entre ellos exoneración del impuesto a la renta y tiempo de gracia para comenzar a tener flujo económico adecuado. Hoy inicia la cuarta fase de la reactivación económica. Entre las acciones adoptadas están el reinicio de los vuelos internacionales a 7 países vecinos: Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Es importante señalar que los protocolos sanitarios en el aeropuerto buscan evitar potenciales contagios de la COVID-19. La toma de temperatura y el uso de mascarillas son fundamentales durante el viaje. A continuación tenemos un enlace con Huaraz, donde nuestro colaborador Juan Remigio nos descubre uno de los atractivos turísticos más hermosos y hasta el momento casi inexplorado, Rapayán. Adelante, Remigio, con tu informe. Gracias. Desde Huaraz, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informamos. Arribamos al centro poblado de Rapayán, distrito del mismo nombre, provincia de Huari, en Ancash. En este lugar se pueden apreciar impresionantes torreones, centro arqueológico que al parecer habría sido parte del Imperio Yeruvilca. Aquí se pueden apreciar chulpas que están pues construidas a base de piedras con laja. Ubuchirragá es un sitio, por ejemplo, que tiene un edificio de 5 pisos. Es que hay que entender que Rapayán, si bien es cierto, no ha sido todo delimitado por el Ministerio de Cultura, porque es tan inmenso, tan grande, que necesitaríamos por lo menos unos 10 arqueólogos para que puedan delimitar toda el área. Pero sí, hay lugares donde han sido registrados y se tiene dentro del Ministerio de Cultura. Realmente, toda una estructura monumental que asombra a los visitantes. Y lo cierto es que esta estructura pre-inca no se encuentra registrado en los libros de historia de nuestro país. Solo existen algunos escritos por parte de autores o historiadores que han arribado a este pueblo de Rapayán. El único que ha dejado información y las evidencias es el arqueólogo Alex Mantra, que el año 2005 hace toda una investigación arqueológica tanto en Rapayán como en Tantamayo. Rapayán es conocido como el lugar o tierra de los rascacielos andinos. Impresionantes construcciones monumentales que se han convertido en un atractivo para el turismo en Conchucos. Desde Huaraz, para el Canal Nacional de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Muchas gracias, Remigio, por esta información. Tenemos ahora nuestro segmento de todos los jueves, el libro recomendado. Soy la doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Mi libro favorito, bueno, uno de mis libros favoritos, es La Historia de la República del Perú por nuestro gran historiador Jorge Basadre, que nos cuenta nuestra historia desde nuestra independencia en 1822 hasta la caída del oncenio en 1933. Es necesario conocer nuestra historia para no cometer los mismos errores. Así que, todos a leer. Vamos con nuestras noticias internacionales. En República Checa habilitan autocolegios electorales que tienen la capacidad de atender a 16.000 votantes. Personal encargado toma su votación desde sus autos a personas en cuarentena por la COVID-19. Los checos en cuarentena votaron ayer por primera vez desde sus autos. La particular votación se dio como medida obligada debido a la pandemia del coronavirus, de cara a las elecciones regionales del país. Para ello, las Fuerzas Armadas habilitaron 156 mesas de votación accesibles en coche en todo el país para personas afectadas por la COVID-19.
En República Checa, dichas personas aisladas no podían votar por cuestiones de salud, pero como la cantidad de infectados aumentó, se aprobó una nueva ley para garantizar que se respete su derecho al voto. Así también, quienes no pueden utilizar un vehículo pueden solicitar que un comité electoral especial les lleve la urna hasta sus casas. Cabe mencionar que hasta la fecha República Checa ha confirmado 67.843 casos de coronavirus y 636 fallecidos. La organización a cargo de los debates presidenciales en Estados Unidos anunció que cambiará el formato del programa tras el polémico escenario entre Trump y Biden, que terminó en caos. Los candidatos a presidente se volverán a reencontrar el próximo 15 de octubre. El primer cara a cara entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, fue tan caótico que la Comisión de Debates Presidenciales anunció que cambiará su formato para favorecer una discusión ordenada. El debate en Ohio ha creado polémica por el formato y críticas al moderador, el periodista Chris Wallace, que no logró que ambos hablaran en detalle sobre los asuntos de interés para los votantes. Por el momento, la comisión no ha ofrecido detalles sobre cuáles serán los cambios de formato. El próximo miércoles está previsto que tenga lugar en Utah el debate entre el vicepresidente Mike Pence y la aspirante demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris. En tanto, Trump y Biden volverán a verse el 15 de octubre en Miami, donde se celebrará el segundo debate presidencial, que estará seguido de un tercer encuentro que tendrá lugar en Nashville el 22 de octubre. El Papa Francisco pidió no solo encontrar una cura para el coronavirus, sino también para los virus socioeconómicos que tanto aquejan al mundo. Además, el Santísimo Padre pudo conversar con los fieles y dar bendiciones apostólicas durante la audiencia general. El Papa Francisco afirmó que para salir de la crisis sanitaria en el mundo, no solo es importante hallar una cura a la enfermedad, sino también a los problemas socioeconómicos que se convierten en otro tipo de virus contra la humanidad. Eso fue durante la catequesis de la audiencia general celebrada en el patio de San Dámaso. Para salir de la pandemia, tenemos que encontrar la cura no solamente para el coronavirus, que es muy importante, sino también para los grandes virus humanos y socioeconómicos. El Santísimo Padre instó a regenerar la sociedad y no volver a la llamada normalidad, porque esta normalidad estaba llena de injusticias, desigualdades y degradación ambiental. Podremos contribuir a la nueva sanación de las relaciones con nuestros dones y nuestras capacidades. Podremos regenerar la sociedad y no volver a la llamada normalidad, entre comillas, porque es una normalidad enfermante de la pandemia. La pandemia la ha evidenciado. Asimismo, pidió que se trabaje con urgencia para generar buenas políticas, diseñar sistemas de organización social en la que se permite la participación, el cuidado y la generosidad, en vez de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares. Una sociedad donde se respeta la diversidad es mucho más resistente a cualquier tipo de virus. Antes de la audiencia, el Papa Francisco, sin mascarilla, se acercó a los cerca de 500 fieles que entran en este patio en el interior del Palacio Pontificio, donde se ha decidido celebrar este año para evitar grandes aglomeraciones, para dialogar con algunos de ellos y bendecir los objetos personales. La directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, asoció la pandemia de la COVID-19 con el cambio climático y recordó que las epidemias de las últimas décadas, como el SIDA y ébola, procedieron de un salto de salud animal a la salud humana. La directora de la Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, aseguró que la llegada de una pandemia era cuestión de tiempo, debido a la pésima relación con el medio ambiente. Neira dio estas declaraciones al cierre de las jornadas iberoamericanas sobre coronavirus y salud pública, donde analizó el momento de la pandemia y pidió dar la batalla para enfrentar una sanidad pública, de calidad, gratuita y universal para toda la población mundial. La científica española ligó de manera clara la llegada de la pandemia a las consecuencias del cambio climático y recordó que las epidemias de las últimas décadas, como el SIDA, ébola o Zika, procedieron de un salto de la salud animal a la salud humana.
El especialista indicó que el huésped siempre es el mismo y siempre en condiciones ambientales de estrés, con deforestación y prácticas agrícolas muy intensivas. Grandes errores en no preservar la biodiversidad, así como la comercialización de especies de animales salvajes sin protección en su traslado, ha contribuido a un aumento de enfermedades infecciosas. Amigos, hoy tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Los dejamos con imágenes de la talentosa pequeña Camila Vendallán de Trujillo. Permiso. Si tienes corazón, escuchan sus latidos, la voz de mi dolor, pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós.